voy a quedar tranquila hasta cumplir todo lo que mi esposo quería hacer. No, ellos nunca estuvieron de acuerdo con nada, todo lo contrario. Es como el más desvalido de todos los hijos que él tiene. Muy buen padre, muy buen proveedor. No puedo aceptar algo que a mí no me ha costado mi sacrificio, mi trabajo. Qué nobleza. No habrá otro hombre como mi esposo. Nosotros nunca vimos a Francisca en persona. Pero No lo había entrado la duda a que estaba jugando sucio. Pensamos que era muy amigo mío porque él me ayudó en un momento muy importante de mi vida. ¿tenían conciencia de que estaban haciendo algo fuera de la norma? Tenemos súper claro que fuimos súper confiadas con esto. Cuando uno juega con fuego, puede resultar quemado. Él incluso menciona ser funcionario de carabineros en retiro. Uno no puede quedarse lamentando toda la vida de un error. Pero la gente merece conocer su cara y su nombre. El deseo de un esposo recién fallecido no ha permitido que María pueda vivir su duelo tranquilamente. ¿Cuál era este deseo? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña María y don José. Bienvenidos ambos. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Muy buenas señora. tardes. ¿Cuál es su casa, caballero? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Yo estoy acá para pedirle a la esposa de mi padre que confirme sus últimos deseos antes de morir. Falleció su papá. Sí. ¿Hace cuánto? Hace un mes más o menos. Hace muy poquito. Sí. ¿Y cuál sería ese deseo de su papá? ¿Usted sabe de lo que habla? Mi esposo, su deseo fue de dejarle la parte de su herencia de la casa de Puente Alto y de la casa de la playa a su hijo José, porque es como el más desvalido de todos los hijos que él tiene. Habla de herencia. O sea, ¿él tenía derecho a esas dos propiedades por una herencia? Claro, yo soy casada por segunda vez con él. Ya. Su primera esposa, la casa, todo él lo colocaba a nombre de su esposa. Él fue heredero de la esposa anterior Exacto. fallecida. Sí, eso. ¿Y esos bienes eran solo de la señora o eran de él y de la señora? Ellos estaban casados en Sociedad conyugal. Sociedad conyugal. ¿Y los bienes los habían adquirido durante el matrimonio? Sí. Ya, a ver, para que nos vayamos entendiendo. ¿Cómo se llamaba la primera esposa del caballero? Josefina. Ya. Entonces tenemos doña Josefina y el caballero se llamaba Manuel. y don Manuel. Aquí adentro había una casa en la playa y otra casa donde vivían. Sí. Y eran dueños 50 y 50. Sí. Y la señora Josefina falleció. Sí. Entonces don Manuel era dueño de estos 50%, pero además era dueño del 25% que le corresponde como socio de la sociedad conyugal. Porque doña Josefina tenía hijos. Sí. Sí. ¿Cuántos hijos? 7. ¡Wow! Y el resto, el saldo, le corresponde al 25%. Era de los 7 hijos. Entonces, don Manuel queda dueño de este 25% más este 50%. No es exactamente un 75% porque es el 25% del 50%, pero es una cosa técnica que se puede determinar minuciosamente, pero más o menos, a grosso modo, don Manuel era dueño del 75% sobre la suma de esas dos propiedades. Y eso es lo que usted dice, que el deseo de don Manuel era que todo lo que a él le correspondía, este 75%, se lo quería dejar a don José. José. Eso era. Sí. Así era. Así. Así. ¿Lo exactamente. concretaron, don José? ¿De alguna manera su papá formalizó ese deseo que él tenía? Sí, lo hizo bajo notaría con un abogado. ¿Una sesión de derechos? Sí. Y la señora dice que reconoce aquello y si fue hecho formalmente, ¿cuál es el problema que tiene? Que la abogada no fue honesta con ¿Cómo? ellos.
¿Por qué? Porque ellos hicieron un trato con la abogada porque no tenían plata para pagarle. Y el trato que hicieron de que ella hiciera todos los papeles y cuando se vendiera la parte, ellos le iban a pagar con Con lo que obtuvieran. o sea, un porcentaje de lo que obtuvieran. exacto. A resulta, que se llama. Claro. Un contrato a Entonces la resulta. señora no cumplió su trato y papel que sacaba, plata que le pedía a ellos, y le pedía, y le pedía. ¿Y qué papeles sacó? Todo. ¿Hicieron la posesión efectiva del papá? No, de la mamá. Ya, de doña Josefina. Claro, porque mi esposo estaba vivo todavía. Fuimos a la notaría con mi esposo, él firmó todo. Y después cuando supuestamente iba todo bien. Y después cuando mi esposo falleció, ella supo que había fallecido y llama a José y le dice de que ya todo quedó nulo, que no se puede hacer nada y que a ellos no se le ocurra ir a inscribir a bienes raíces los documentos que se había hecho. Porque solo faltaba inscribirlo en bienes raíces. ¿Y por qué no quiere ella que inscriban esto en bienes raíces? Eso es lo que nosotros no sabemos. Y el caballero falleció hace solo un mes. Un mes, 23 días hoy día. ¿Cómo está usted con eso? Mal, muy mal, Me imagino. muy mal. Y esto fue una conversación. Ay, perdón, señora. Perdón. No, al contrario. Al contrario. Le vamos a pedir a nuestra psicóloga que ingrese para que podamos hablar un poquito del duelo también. Porque no sabíamos que era tan encima, que hacía tan poquito. Es una pérdida importante para ambos. Y entiendo que quieran venir a esclarecer un tema y a lo mejor puede servir incluso, no sé, Pamela, tú eres la experta, pero puede servir para que puedan vivir su luto en forma tranquila. Efectivamente, eso es lo que le pasa a la señora María. La señora María tuvo un matrimonio precioso de 16 años. Ella conoce a don Manuel cuando él ya era viudo, tenía 8 hijos, y ella básicamente arma una vida paralela con él, con los hijos de la señora María, generan una vida muy cercana. Los hijos de don Manuel no fueron cercanos durante este periodo. Entonces, cuando aparece don José en este proceso, mientras ya estaba enfermo, el marido de la señora María, aparece este como suerte de mandato con el que ella queda. Para poder procesar su duelo, ella siente que esta es la última instancia para poder ayudar y poder partir el proceso de duelo que tiene que vivir. Sí. Es súper difícil hacerse cargo de trámites, conversaciones, acuerdos durante esta etapa. Fue lo que pasa, señorita Carmen Gloria, de que yo no voy a quedar tranquila hasta cumplir todo lo que mi esposo quería hacer. Y por eso, como última instancia, yo lo busqué a usted. Porque pienso que usted nos va a dar la solución, nos va a ayudar y mi esposo va a descansar tranquilo cuando ya todo esto pase a nombre de su hijo. Parece difícil de entender, pero cuando hablé con la señora María, hay que escuchar un poco la historia de quién era este marido. Sí, Un hombre tremendamente correcto. sí, muy educado, muy caballero, muy respetuoso. Él tenía todos los era muy especial. Todo el mundo lo quería porque su forma que él tenía de ser, de tratar a las personas, me hace mucha falta. ¿Y usted conoce las razones que tenía para querer beneficiar a un hijo por sobre los otros 6? Sí, porque José siempre fue el niño más desvalido, como
el no querido, como el rechazado por la familia, lo echaban de la casa a sus hermanas. Y él nunca supo eso. Por eso cuando él supo lo que le había pasado, él como forma de recompensar todo ese daño que le hicieron, entonces él me dijo, mi hijita, si le dejamos mi parte a José, al menos para que le sirva para hacerle remedio a su esposa que la tiene también enferma. Y yo le dije que no había problema, yo fui la que le di la idea y a él le gustó. Y le dije, yo no necesito de su casa, yo tengo mis cosas, tengo mi casa, no. Él me decía, pero es que fue mi sacrificio. Le dije, no quiero nada de eso, yo no puedo aceptar algo que a mí no me ha costado mi sacrificio, mi trabajo. Qué nobleza. Por eso le dije que se lo dejara a José, que siempre fue el niño dejado de lado. ¿Usted entiende que al hacer efectiva las sesiones de derecho, su esposo fallece sin dejar herencia? Por lo tanto, usted no recibe nada de esas propiedades. No, sí sé que no recibo nada. Qué nobleza. La historia completa de ellos es así. Ellos se conocieron. La señora María me dice que él se demoró 1 mes y medio en pisar su casa. Sí, Que no se fueron a ir juntos hasta después de casados, sí. con anillo, la Sí. pedida de matrimonio. Este fue un amor real, Sí. profundo, Amor de viejo, respetuoso. respetuoso, desinteresado. Sí. Y siento que la señora María simplemente está viviendo acorde a cómo ella era con su marido y a la familia que ellos formaron durante 16 años. Sí. No habrá otro hombre como mi esposo. Un buen padre tuvo Sí, y sí, que sí. supo elegir una Nada que muy decir. buena mujer de compañera. Sí, nada que decir de él. Muy buen padre, muy buen proveedor, buen amigo. Ya, pues vamos a honrar su nombre, vamos a ejecutar sus deseos y hacer todo lo posible porque esto sea en el más breve plazo para que esta familia pueda vivir su dolor en paz. Yo quiero agradecer a la señora María. Creo que son un ejemplo de un amor pleno, puro. Gracias por confiar en nosotros en este momento. Los duelos son largos, son dolorosos, Terrible. pero hay que vivirlos. Y la mejor forma es honrar a la persona, la mejor forma de honrar a la persona es seguir viviendo acorde a los valores que uno siempre tuvo. Así es. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Vamos a dividir esto. Porque acá hay 2 propiedades. Sí, Hay una propiedad en Puente Alto. sí. ¿Vive alguien en esa propiedad? La hija, una hija. Bueno. ¿Y qué opinan los otros hijos? ¿Están de acuerdo en respetar la decisión del padre? No, ellos nunca estuvieron de acuerdo con nada, todo lo contrario. Claro, están usando la propiedad. Hay una propiedad en Puente Alto, que acá en mis manos tengo la cesión de derechos que hace su padre a usted, por todos los derechos que a él le puedan corresponder en esa propiedad. Sí, Hay un certificado médico que constata las facultades mentales del caballero para tomar su decisión. Hay un comprobante, que esto es nuevo, para que lo empiecen a conocer. Ahora, cuando uno transfiere un bien raíz, se pide este comprobante de que no esté en el registro de deudores de pensión de alimentos, que el caballero obviamente no estaba. Porque quien sea deudor de pensión de alimentos no puede transferir. Buena noticia para las madres que persiguen a los deudores. Además, está la declaración del pago. Está todo. Está autorización de la firma ante notario. Y le da poder amplio
Me imagino que esta debe ser la abogada, ¿no? Sí, a la abogada doña tanto. Ya, para que haga las inscripciones. Pero usted es firmante. O sea, usted no necesita de esto. Este documento, caballero, usted vaya directo, respecto a la propiedad en Puente Alto, directo al conservador de bienes raíces a inscribir. Esta la puede inscribir sin problema inmediatamente. Porque fue firmada hace muy poquito y está todavía dentro del plazo para inscribir. 3 de mayo firmaron esto. Esta puede ir directamente al conservador de bienes raíces y le inscribe. Conservador de bienes raíces de Puente Alto. Ok. De competencia de la comuna de Puente Alto. Esa está lista. Ya. Puente Alto estamos listos. Algarrobo. Algarrobo fue firmada con la misma fecha, ante el mismo notario, se cumplieron todos los requisitos y en esta se agregó una cláusula muy importante que dice la facultad que entregar al abogado para salvar omisiones, rectificar, corregir errores, etcétera, son irrevocables y subsistirán al fallecimiento de los mandantes. O sea, hasta aquí, sin perjuicio de que se pueda hacer la inscripción una vez fallecido el caballero, acá expresamente está otorgando autorización para inscribir después de su fallecimiento. Sí. Seguramente porque él temía por su enfermedad. Sí. Pero en esta propiedad tenemos un problema que hay que subsanar antes de inscribir. Que sin perjuicio de que pudiera inscribirse igual, seguramente el conservador le va a pedir subsanar esto. Existe un embargo en esta propiedad. Desde el año 2012. Y se solicita el alzamiento de ese embargo. Y ese es un embargo de la tesorería. Esto es más complejo. En Farmacia Ahumada entienden que tu salud es lo más importante. La primera unidad en más de 600 medicamentos de uso crónico tienen 35% de descuento. Y cuando vayas por la segunda, llévate la tercera a $1. Porque si tu tratamiento es permanente, necesitas apoyo permanente. Inscríbete en Ahumada Contigo, en Farmacias Ahumada y farmaciasahumada.cl. Existe un embargo en esta propiedad. Desde el año 2012. Y se solicita el alzamiento de ese embargo. Y ese es un embargo de la tesorería. Esto es más complejo. ¿Está cancelado? ¿Está cancelado? Está cancelado. Si está cancelado es muy simple. Sí, está Si cancelado. está todo pagado, que es lo correcto, si está todo pagado, vaya a hablar usted mismo con este papel y diga que quiere el alzamiento del embargo porque usted necesita inscribir esto porque su papá falleció y lo necesita inscribir rápido. Eso es todo. Eso es todo. ¿Se puede inscribir después que una persona fallece? Sí se puede inscribir. Dentro de un plazo determinado. El caballero recién hace un mes que falleció y está dentro del plazo para poder realizar esas inscripciones. Así que, caballero, lo único que tiene que hacer es tomar estos documentos. En este se va ya al conservador y lo ingresa. En el conservador son sumamente amables. Lo van a ayudar a hacer el ingreso ya que esto se termine de tramitar como corresponde. Y esto otro tiene que ir primero a la tesorería, que le alcen el embargo y se va con esto, más el alzamiento de embargo, de nuevo al conservador, pero esta vez al conservador donde está la propiedad. Okay. Señorita Carmen Gloria, mire, nosotros fuimos a la tesorería. ¿Ya? Y eso es un embargo de un hijo de mi esposo, pero está todo cancelado. Entonces, para solucionar eso, Tiene nos que ir él. pidieron, claro, y tiene que llevar el papel de cancelado. Lamentablemente, él no va... ¿Y es una deuda del hijo? Claro. Sí. Lo que pasa es que su hija, la que vive en la casa, es una persona muy conflictiva.
Y ella, Pero estamos hablando de qué casa. de la casa de la playa, Ya, de la del Garrobo. claro. O sea, las dos casas Las ella dos se casas. adueñó. Ah, es la Dos misma casas. hija. Exacto. Se adueñó de las dos casas. Ella nunca ha pagado arriendo, siempre ha estado ahí. Y ella domina a todos sus hermanos. En las dos casas, O sea, Sí, ella domina todo. sí, Ella pero es decide importante por entender que en las dos casas sí, usted es comunero con ellas. Usted es dueño de casi el 75, que es lo que le correspondía a su papá, más el pedacito que le corresponde a usted, Claro. como hijo. Pero Pero- además tienen un porcentaje menor sus otros 6 hermanos. O sea, ella también tiene derechos sobre la casa de Algarrobo y Sí. también tiene derechos sobre la casa de Santiago. Sí. Tienen un porcentaje bastante menor, pero tienen derechos. Entonces, si insistiera en esta solicitud o en esta actitud, lo que usted puede hacer es iniciar un juicio de partición, caballero. Sí. Y pedir que se vendan ambas propiedades, le empiecen a cobrar a su hermana, termine el uso gratuito, y eso lo puede hacer hasta sin haber inscrito, porque eso lo puede hacer en su calidad de comunero de esta sucesión. ¿Me entiende? Sí, ese es el trabajo que lo terminó la abogada. Sí. Porque la abogada nosotros le dijimos en principio que por los problemas que lo íbamos a encontrar más No adelante. le conviene, dado el relato que ustedes me han hecho, aquí no le conviene tener una abogada en común con sus 6 hermanos. no. Usted tiene que tener su propio abogado, porque es quien debe velar por sus derechos. Y sus derechos son diametralmente distintos a los derechos de sus otros hermanos. Entonces necesita alguien que cuide, vigile, defienda sus derechos. ¿Ya? Ok. Esta vaya al tiro. Al tiro, al Ya. tiro. Esta la segura, al tiro. Y esta otra, si no logra que la señorita o la señora o quien sea que tenga estos derechos le alce la hipoteca, inicia el juicio de partición y el juez lo va a obligar. Ok. ¿Ya? Ok. ¿Se entendió? Sí. Que les vaya muy bien. Muchas Lamento gracias. mucho Muchas gracias. la pérdida de su marido, Sí. pero es un honor escuchar tanta nobleza en estos tiempos tan turbulentos, ¿no? Tan raros que estamos viviendo. Y devuelve la esperanza, porque una vez se pierde y se deja abatir por la desidia, por las malas formas que están invadiéndonos. Pero usted hace recordar algo que yo trato de sostener en el día a día, que digo, la gente buena es infinitamente más. Sí. La gente noble es muchísima más en el mundo. Lo que pasa es que los que no lo son vociferan muy fuerte, meten mucho ruido y a veces nos hacen pensar que el mundo ya no tiene esperanza. Pero sí, usted nos recuerda que la hay y hay mucha. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted, señora. Y nosotros con esto cerramos la sesión. Muchas gracias. Gracias, Hasta señora. luego. ¿Sabías que según la Organización Mundial de la Salud, el 46% de los adultos hipertensos no sabe que tiene esta enfermedad? Una cifra muy preocupante si consideramos que esta afección puede producir graves consecuencias a la salud si es que no se trata a tiempo. Hoy queremos conversar sobre este tema. Por eso estamos acá ya en el estudio con Magdalena Galarce, médico familiar y gerente médico de Farmacias Ahumada. Muchísimas gracias por conversar esto, porque además el índice de incidencia en nuestra población en Chile es bien alto de la hipertensión. Así es. Somos es. muchos los hipertensos que andamos dando vueltas. Así es, alrededor, casi un 30% de la población tiene hipertensión en Chile. Harto. Entonces, la verdad es que es harto y como tú decías, hay un porcentaje importante que tampoco lo sabe. Entonces, por eso es importante hablar de este tema y también hablar porque el 30% de la gente ya tiene este diagnóstico. Vamos revisando. Primero, ¿qué es la hipertensión? Uno dice tener la presión alta, punto. ¿Es eso? Sí, efectivamente, porque la verdad es que la hipertensión, la presión se define por la presión que pasa por las arterias, la presión sanguínea que pasa por las arterias aumenta y por eso se define la hipertensión como la presión aumentada dentro de las arterias. ¿Cuánto es la presión normal que uno debiera tener, más o menos? Mira, en general 120 la sistólica, en el fondo 120 con 80
Eso es en Que es lo general mismo que cuando le dicen 12,8, 12,8, es lo mismo. Es 120 la sistólica y 80 la diastólica, que es como se llama, la presión sistólica y diastólica. ¿Cualquiera de las dos puede estar alta? ¿Las dos van a estar altas? Generalmente están las dos, pero cualquiera de las dos puede estar alta y en general se dice que cuando en la definición de hipertensión en Chile es sobre 140,90. Y ahí uno define hipertensión. Cuando está entre 120 y 140, ahí es un poco intermedio. Pero en general es sobre 140 con 90 es hipertensión. En el fondo hay mucha presión en las arterias y por eso se genera esta... 140 con 90. Así si es. yo llego a eso durante un periodo importante de tiempo, para eso son los Holter, ¿no? Esa maquinita que uno se pone que le están midiendo en forma constante. Ahí Así un es. médico puede diagnosticarme probablemente hipertensión. En general, se puede diagnosticar con un holter de presión arterial o también se puede diagnosticar por una toma seriada. Generalmente cuando uno se toma la presión aisladamente y está alta, tiene que hacerse alguna toma seriada. Eso significa tomársela hartas veces en el fondo en distintos momentos del día, distintos días, para ver si realmente es algo persistente o fue algo puntual. Ahora, el problema de esto es esto que dice acá, porque no presenta síntomas. Entonces, uno puede vivir de repente sin darse cuenta que anda deambulando con la presión alta. Así es, ese es el problema, porque como no presenta síntomas, uno puede, como tú decías, tener la presión alta por mucho tiempo y no darse cuenta y después diagnosticarse cuando uno tiene alguna complicación. Entonces, por eso es importante hacerse un chequeo para ir detectando cómo uno tiene la presión en general. Por eso que la llaman la enfermedad silenciosa. Así es. ¿Hay personas que tienen mayor riesgo frente a tener un cuadro de hipertensión? Sí, en general, bueno, las personas cuando van aumentando la edad, van aumentando el riesgo. O sea, es una enfermedad que se desarrolla mayormente en personas mayores. También las personas que tienen historia familiar. O sea, si uno tiene un padre, una madre con hipertensión, tiene mayor riesgo de tener también hipertensión. Las personas que tienen aumento de peso, obesidad, también pueden generar un aumento de presión arterial y además se asocia también a la disminución de la actividad física, al consumo excesivo de alcohol y al consumo excesivo de sal. Así que también ahí es importante. O sea, la vida saludable en general general siempre nos va a ayudar para todas las enfermedades. Así es. Sobre esto de la edad avanzada, ¿es verdad esto de que las mujeres antes de la menopausia estamos más protegidas y que posmenopausia también podemos entrar inmediatamente en este grupo de riesgo? Efectivamente, después de la menopausia aumentan los riesgos de algunas enfermedades y dentro de eso, porque las hormonas generalmente las hormonas que generan las mujeres con estos ciclos que uno tiene, ¿cierto? Protegen contra algunas enfermedades y dentro de eso está también el tema de la hipertensión. Todo se nos complica a nosotros, Todo ¿no? esto estamos hablando de la hipertensión esencial. Igual hay hipertensión secundaria algunas enfermedades, pero acá estamos hablando de hipertensión esencial que en el fondo tiene como estos factores de riesgo que estábamos conversando. ¿Qué riesgo tenemos si sufrimos de hipertensión y no lo sabemos, o lo sabemos y no lo controlamos, no seguimos un tratamiento médico? ¿Eso implica perjuicios para las personas? ¿Qué complicaciones puede tener? Sí, de todas maneras. Bueno, lo más grave es que esto tiene un riesgo de mortalidad alto. Esta es la principal causa de mortalidad en general, como factor de riesgo de mortalidad. Pero además de eso podemos tener daños en general en las arterias. Como se genera un aumento de la presión dentro de las arterias, se empiezan a afectar los órganos por esto. ¿Qué órganos se afecta? El corazón. Entonces por eso podemos tener insuficiencia cardíaca, infartos. Se afectan las arterias del cerebro, por eso podemos tener un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Y también pueden haber daños en algunos otros órganos. En el riñón también. En el riñón, en los ojos también. En Entonces, los ojos. todas las arterias en el fondo en el cuerpo se pueden ver afectadas por este aumento de la presión. Importantísimo hablar entonces de la hipertensión. ¿Qué tratamientos hay? Mira, en general el primer tratamiento más importante es los cambios en el estilo de vida. Como decíamos, todos estos hábitos de vida saludable disminuyen el riesgo de hipertensión, por lo tanto lo primero es, y que se le indica a toda la gente que se diagnostica hipertensión, cambios en el estilo de vida. Y eso implica alimentación saludable, reducir el consumo de sal, reducir el consumo de alcohol. Como decíamos, el alcohol también es un factor de riesgo. No fumar, porque fumar también afecta a las arterias, ¿cierto? Realizar actividad física. La actividad física está recomendado al menos 30 minutos, ojalá 5 días a la semana o 50 minutos 3 días a la semana, pero tiene que ser una actividad física importante. Y controlar el peso. Siempre el sobrepeso, la obesidad también afecta la presión arterial. Y la adherencia al tratamiento que le dé el médico. Ese es el tratamiento finalmente después del cambio en el estilo de
de vida, te van a indicar algún tratamiento y eso es súper importante mantenerlo, no dejar de usar estos medicamentos para la presión. Sumamente importante que nos hagamos cargo de, si tenemos un diagnóstico de hipertensión, de adherir al tratamiento que propongan los médicos, porque tal como decía la doctora, y hay que ser enfático en eso, como es una enfermedad que en el día a día no produce tanta molestia en general, uno tiende a dejar de un poquito de lado el tratamiento. No, si no es tanto lo que tengo, hasta Así que... es. Como toda viene un enfermedad golpe crónica, uno a veces empieza a sentirse bien y dice, a lo mejor ya me siento bien, me mejoré, ya no necesito el medicamento. Exacto. Y dejo de tomarlo. O al revés, en el fondo, puede uno decir, ya, ¿para qué lo voy a tomar si no me está haciendo tanto efecto? También lo dejo de tomar. La adherencia a los medicamentos, súper importante, por eso es importante que mantengamos este tratamiento durante todo. La hipertensión probablemente no se va a pasar, es una enfermedad permanente, crónica, y que necesitamos esto. Y como los medicamentos generalmente son de por vida, por muchos años, bueno, tienen las farmacias ahumadas para poder inscribirse ahí y gozar de los beneficios. De todas maneras. Muchísimas gracias, doctora, por venir a explicarnos una enfermedad de tanta incidencia en nuestro país. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Creer en personas que conoces a través de redes sociales puede ser muy peligroso. Nicole y Nancy saben mucho de eso. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Nicole y doña Nancy, bienvenidas ambas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Bueno, yo vengo acá con mi amiga por una estafa que nos ocurrió. Nosotros somos amigas hace 22 años y sufrimos esta estafa de este tipo Rubén Darío, que fuimos engañadas por un crédito hipotecario. Y bueno, a mí me estafó con 2.750.000 y a Nancy con 1.200.000, con 1.200.000. Por un crédito hipotecario. Claro, de bajas tasas que íbamos a tener nuestra vivienda. ¿Él otorgaba créditos hipotecarios? Claro. Sí, bueno, se hizo pasar porque él trabajaba directamente con el banco. Ya. Y que no iba a hacer un crédito hipotecario para obtener nuestra vivienda. Como un ejecutivo de banco. Exacto. Que les iba a dar un crédito de vivienda. Así es. Ya. ¿Y cómo lo contactaron? ¿Cómo lo conocieron? Bueno, yo lo conocí a través de mi amiga, que era su amigo. ¿Usted? Sí, ¿Era amigo suyo? sí. ¿Cómo era amigo? Nosotros, es que hay una larga historia. ¿Qué tan atrás. amigo suyo era? ¿Ves? Es que nosotros pensamos que era muy amigo mío porque él me ayudó en un momento muy importante de mi vida. Cuando yo quedé sin casa, hace como unos 2 años, quedé en la calle con mis 2 hijos. Entonces yo a través de esto estuve como en diferentes lugares y no tenía dónde ir. Me acuerdo que un día me quedé en la plaza de Quinta Normal pensando en qué hacer. Y con mi hijo, me habían quitado a mi otro hijo porque estábamos en la calle. Habíamos ido a refugios y estaban todos los refugios llenos. Entonces pasó una chica de los centros de rehabilitación y ella me dice si la puedo ayudar a financiar su centro. Y yo le digo, no, amiga, yo ni siquiera tengo dónde vivir. Y ella me dice, bueno, gracias. Se va y se devuelve. Y me dice, ¿en serio? Y yo le digo, sí. Y le empiezo a contar todo lo que me había pasado porque me había quedado sin casa y todo. Y ella me llevó al centro de rehabilitación para personas que consumían droga. ¿Y ahí conoció a este amigo? Y ahí fue que yo estuve 2 días, luego estuve 2 días en varios lugares y cuando me quedé sin opciones, yo hice un TikTok y les fue muy bien. Ahí aprendí del amor de las personas desconocidas. ¿Un TikTok de qué? Un TikTok contándole a la gente que yo no tenía dónde vivir. Ya. Porque yo estaba con mi hijo en la calle, literal. Entonces yo le conté esto a las personas y las personas hicieron viral el video. Y a través de esto me llegó un mensaje de él. Y él me ayudó como a mudarme, me ayudó con algo de dinero y me ayudó en todo este proceso en el que yo estaba desamparada. Entonces, cuando yo lo conocí, él vivía en su club de motocicleta. Y después cuando seguimos hablando, él había conseguido una casa. Y él me dijo, ¿sabéis qué, guachita? Yo conseguí una casa porque tengo una amiga ejecutiva del banco. Ella era la ejecutiva del banco. No era él entonces. No era él, era ella. Ya. Y entonces ella era la ejecutiva del banco. Y yo le creía a él. Le creía a él. Hablamos con mis amigos y ellos también le creyeron. Siento mucha culpa por esto.
O sea, Porque él usted era lo mi amigo. conoce, pasaron 2 años en contacto con él cuando él Claro. le ofrece esta opción de Sí. esta amiga ejecutiva del banco. Sí. Y primero se lo ofrece a Nicole. Luego me lo ofrece a mí. O sea, en estos 2 años se lo presenta usted a su amiga. Sí, Claro. Primero a mí me empezó a hablar ¿Se lo presenta como amigo o se lo presenta directamente para este trámite? No, como amigo. como amigo y él también me Claro. empezó a hablar lo mismo. ¿Sabes qué? Su situación no me interesa. También yo tengo mi casa, me la saqué en Maipú. Yo tuve esta casa por esta niña y le fue súper bien. Ella también tuvo su casa, también tiene otras propiedades y lo ha hecho ya con un montón de familias. ¿Y por qué no lo intentamos con ustedes? Y en estas situaciones nosotros dijimos, pucha, ya si se nos abrió una puerta, ¿Y usted estaba creyendo. buscando, planeando comprar una casa? Claro, o- es que eso es lo que yo andaba buscando desde siempre, ya que había postulado muchas veces, no había salido, un montón de cosas. Y dije, ya, démosles con todo y si es así, pero ¿Y él les presenta a esta amiga Francisca, que era la supuesta ejecutiva de banco? Nosotros nunca vimos a Francisca en persona. Pero, Nunca la vimos en persona. Un amigo que está bien preocupado a través de redes sociales nos hace la siguiente pregunta. Doctor, sentí que se me salió el hombro. ¿Cómo saber si realmente se luxó el hombro? Pues un experto de Clínica Indisa no responde. Bueno, el evento de luxación del hombro es bastante evidente. El hombro es la principal articulación que sufre una luxación, una pérdida de la congruencia articular entre los huesos. Esto habitualmente ocurre en un evento traumático. Presenta un gran dolor, una gran limitación funcional y hay una deformidad evidente en el hombro en la cual se pierde la curva del músculo deltoides y eso hace que el paciente no pueda moverlo. Para nosotros es muy importante tomarle una radiografía para poder descartar que no tenga una fractura y habitualmente reducimos esa articulación para luego hacer un completo estudio y determinar si el paciente va a requerir algún tratamiento con kinesiología o una eventual cirugía. ¿y él les presenta a esta amiga Francisca, que era la supuesta ejecutiva de banco? Nosotros nunca vimos a Francisca en persona. Pero, Nunca la vimos en persona. o sea, todo lo hicieron a través de él. Todo lo O hicimos. sea, a través. Francisca puede que no exista. Eso me temo, que probablemente puede que ella no exista. O sea, es una persona como tal, porque nosotros tenemos su acta de nacimiento, su RUT, todo su... Pero la persona que nosotros vimos en fotografía no da como, no concuerda con la persona que tenemos su acta de O nacimiento. sea, tampoco les consta que, aunque esta persona exista, sea amiga de él, o tenga un contacto con él, o tenga Exacto. una complicidad con él. Exacto. No lo sabemos. Claro. O sea, sabemos que hay otra persona, pero no sabemos si es exactamente como tal. Ya, y él les dice, les voy a ayudar con esta ejecutiva para que consigan un crédito hipotecario. Sí. ¿Y cómo les pide dinero o por qué les pide dinero? Supuestamente esto era como un leasing habitacional y nosotros también fuimos muy ignorantes y también fuimos muy confiadas. Sí, nosotros tenemos súper claro que fuimos súper confiadas con esto. Entonces, lo que pasaba es que Francisca no vivía en Santiago. Ella trabajaba en Santiago, mas no vivía en Santiago. Entonces, cuando ella necesitaba los dineros, que nos pedía dinero así como para papeles... O sea, no fueron los 2.750.000 entregados de una sola vez, sino que fueron entregados en varias a cuotas. medida que ella necesitaba sacar un papel Claro. para bienes raíces, para todo el trámite de papeleo de la vivienda, nos iba pidiendo 300, 400, 600 y así. Y les traían boletas de vuelta, certificados Solamente de esos pagos. se las hacíamos las transferencias a través de su cuenta personal de Nosotros Banco Estado. transferíamos a Rubén. Y ella, porque ella nos decía que ella no podía recibir transferencias porque ella era ejecutiva del banco. Y eso era como muy... no se podía. O sea, ¿ustedes tenían conciencia de que estaban haciendo algo fuera de la norma? Sí, sí. Estábamos totalmente conscientes. Cuando uno juega con fuego, puede resultar quemado. Nosotros sabemos que nosotras fuimos muy ingenuas. No. Una cosa es ser ingenua y la otra cosa es querer saltarse la norma y con el riesgo que ello implica. Sí, nosotros lo sabemos. Lo sabemos, sabemos las consecuencias de lo que pasó y también sabemos que Sí, tuvimos porque me mucho parece la culpa. extraño si estoy haciendo un trámite tan formal como comprar una casa y estoy entregando dinero, que me imagino que no era fácil para ninguna estas cantidades de dinero. ¿Cómo no pidieron a cambio un comprobante? Tengo que pagar 300. ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Dónde está la boleta? ¿A quién se le pagó?
¿Para qué se pagó? ¿Cuál es la formalidad de esto? ¿Dónde está el contrato que vamos a suscribir para seguir este proceso? Lo que pasa es que esta persona ocupaba mucho la manipulación con nosotras. Cuando nosotras le empezábamos a insistir que nos mostrara cualquier tipo de... Ella nos decía, ¿saben qué? Yo les devuelvo su dinero y esto se acabó. Entonces, como nosotras teníamos tanta esperanza de que esto sí funcionara, aceptamos. Y él más encima, Rubén, se dedicaba a ir a la casa constantemente, llegaba en su moto. Entonces, como que no lo había entrado la duda a que estaba jugando ¿En cuánto sucio. periodo les pidió este dinero? ¿Cuánto se demoró en recaudar esa suma? 6 meses. En 6 meses. Uh-huh. ¿Y qué pasó a los 6 meses? Nosotros, ella nos pidió que nosotros buscáramos casas. Nicole, yo y Jorge, que lamentablemente no puede estar aquí. Nos pidió Son 3 que- personas, entonces. Somos 3. Que buscáramos una casa. Entonces nosotros buscamos casa cada uno por su lado, porque esto era para cada uno de nosotros. Entonces, ¿Y una casa con algún valor tope? el tope entre eran 100 millones de pesos. 100 millones. Ese era el tope. Y nosotros fuimos buscando a personas, fuimos buscando casas hasta que la encontramos. Nosotros le mandamos a ella los números de los dueños de las casas y ella nos dio una hora en una notaría para hacer el trámite, para ir a firmar la casa. Y esta misma chica se dedicó a llamar a cada uno de ellos y habló con esos dueños. Y los dueños de las casas venían A ver, de fuera de Santiago. Perdóneme, quiero que entienda mis preguntas. No estoy desconfiando de ustedes, sino que quiero que razonemos juntas. Si uno se compra una casa, es como uno espera que sea de público conocimiento que se requiere algún pie, algún ahorro. Hasta para el subsidio habitacional piden ahorro. Es que nosotros pensábamos que era el dinero que estábamos entregando. Pero no me dijeron que el dinero que estaban entregando ustedes presumían que era para trámites. O sea, se supone que era cierto dinero era para este pie y el otro dinero era como trámites como era... Pero mire, Para la tenemos postulación ahorro de- previo, ahorro previo. Ya Claro. voy a aceptar que usted me dice, pensamos que lo que estábamos entregando era el ahorro previo. Sí. 2, el crédito. ¿Cómo voy a ir a firmar con el dueño de la casa si no tengo un crédito aprobado? ¿Tenían un crédito aprobado? Ella nos dijo que sí, que estaba todo Estaba aprobado, todo listo. porque nosotros le entregamos los típicos papeles como de DICOM, nuestros carnets, ese tipo de cosas. Entonces ella dijo, no, si el crédito está aprobado y allá vamos a firmar todo. Y me dijo que se movía a través de un vale vista y ellos tenían los dueños y nosotros no íbamos a tocar el dinero. Los dueños de las casas, ellos iban Sí, no, en el crédito hipotecario uno tampoco toca el dinero, le hacen la transferencia Claro. directamente a los dueños. Sí, Pero llegaron hasta la notaría, supuestamente a firmar un contrato de compraventa, sin Sí. haber visto jamás a una ejecutiva, a una supuesta ejecutiva que les iba a otorgar un crédito hipotecario. ¿Firmaron algún documento que No. hiciera parecer un crédito hipotecario? nada. No. Nada, porque se supone que Y nada de nosotros eso ahí les hizo vamos- pensar que todo esto era raro, Sí. a lo Sí. menos. Yo Sí. sí, muchas veces. De hecho, Muchas muchas veces lo veces pensamos. se lo comenté, pero ¿Alguna Bueno, vez en su vida habían pedido un crédito No. de algún tipo? No, nunca. ¿Y de dónde juntaron este dinero? ¿De qué forma juntaron este dinero? Trabajando, pidiendo prestado. Y así lo hicimos. ¿Usted también? Sí. Trabajando día, noche sin parar, Sí. vendiendo cosas. Haciendo turno extra. Todo. ¿Y cuándo se dieron cuenta que todo esto no llegó a ningún En el fin? momento que nos citaron a la notaría con los dueños de la vivienda. ¿Llegaron los dueños? ¿Llegaron ustedes? Claro, porque ella misma Sí. se dedicó a llamar a los dueños a cada uno y decirle con qué papeles tenían que llevar. Toda la explicación. Llegamos allá y ella nos dio la hora y ella no se presentó nunca. Sí, ¿Ella o él? Ella. ¿Ella habló con ustedes? Ella habló con los dueños. Ella se comunicó con cada dueño. Y con nosotros. Y con nosotros Y nos dio también. esa fecha. El día lunes. Entonces sí hablaron con una señora que suponían o suponen que era doña Francisca. Sí. Ella nos dio el día 19 de junio de este año, a las 9 de la mañana. Teníamos que estar en la notaría en Huérfano. No me recuerdo la numeración ahora. Pero nosotros estuvimos ahí con los dueños de las casas. Ellos venían de fuera de Santiago. Y esperamos, y esperamos, y esperamos. Y llamaron por no llegó teléfono. nada. Sí, un montón de veces. Y ahí nosotros dijimos, ya, vamos al banco, porque ella supuestamente trabajaba en el banco que está en La Moneda. Entonces fuimos al banco, nos tocó un ejecutivo muy amable
y él nos mostró el registro completo nacional de los trabajadores del banco. Y No estaba esta. no había nadie con ese Cosa que nombre. debieron haber hecho el día 1. Cosa Claro. que debimos haber hecho el primer día, antes de dar el dinero. Y de ahí hasta la fecha no han sabido nada de este señor ni de esta señora. No. O sea, lo que hemos investigado, así como forma de nosotros, que hemos investigado que este tipo ha estafado a gente por todos lados. Es de manual y no lo sabíamos. Por eso, él decía que él no tenía redes sociales porque su exnovia era una loca. Pero no, resulta que el tipo estaba funado por muchos lados, por muchos lados. Él estaba funado por Facebook, su familia le robó a su familia, ha estafado a mucha gente por muchos lados. Hablé con una persona que él lo estafó haciendo una beneficencia de cueca a una persona que tenía cáncer y se llevó todo el dinero. Este hombre, nosotros, señorita Carmen, nosotros sabemos que no vamos a lograr nada, en el sentido de que nos devuelvan el dinero, pero la gente merece conocer su cara y Lleva su nombre. 22 personas estafadas. Porque sigue 22. estafando, sigue estafando. Yo subí un TikTok contando lo que pasó. Y una persona me dice, ¿sabes qué? Me está haciendo lo mismo a mí. Exactamente lo mismo a mí y a un amigo. Y yo le dije, a ver, dime, y empezamos a conversar y era exactamente lo mismo. A diferencia que ella le entregó la plata en mano. Le había entregado 5 millones de pesos entre ella y su amigo en mano. Sí, la Ella niña- no tenía cómo la niña se comunicó comprobar que con él le había nosotros. robado. Se llama Catherine. Pero ella le dio miedo hacer denuncia y más allá, porque ella me contaba que iba mucho a su casa también, Rubén, y siempre llevaba su arma. Él nos dijo a nosotros que él era ex oficial de Carabineros de Chile. Y no es verdad. La va a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos que se suma a la conversación porque aquí tenemos mucho que pensar y analizar respecto al uso, a la confianza. Las redes sociales pueden ser una tremenda herramienta de la modernidad que nos permite estar comunicados, nos permite la instantaneidad de la información, de la conexión. Pero ¿cómo hacer entender que no todo lo que aparece en redes sociales es real, es verdadero, es certero? Que no podemos apostar por alguien, que no podemos creer que ahí hay una amistad, que ahí hay una relación. Nos dan una falsa sensación de cercanía. Sí. Y que es un medio de comunicación, pero no implica una relación. Y yo creo que ahí hay que hacer la diferencia. Las relaciones de las personas son con conocerse, son con espacio, son con conocer el mundo del otro, son cara a cara, son generando vínculos que se van dando con el tiempo. Y solo el tiempo te va permitiendo conocer al otro. Las redes sociales sirven como una forma de comunicar, pero es muy fácil creer que a través de eso puedo generar una amistad, por ejemplo. Que solo hablando con alguien puedo confiar. O puedo conocer. Puedo conocerlo, porque sobre todo cuando las personas están, y lamentablemente eso pasa, está demostrado que las personas que más pasan tiempo en las redes sociales son las personas que se sienten más solas, que están con más carencias afectivas, que están buscando llenar ciertos vacíos ahí. Entonces es muy fácil caer y creer esa falacia de que el otro me quiere, se preocupa, de que realmente le intereso, cuando la verdad es simplemente una forma de comunicarme con el otro, pero que el vínculo no se va a generar si no es en persona. Acá yo entiendo a lo mejor el caso de Nancy, ahí se lo conoció 2 años. Lo fuerte de la señora Nicole. Nicole, si bien ellas se conocen desde muy chicas, desde el colegio, Nicole pasa por una separación muy difícil. Su amiga le dice, vente a vivir conmigo, tengo esta casa. Se van a vivir juntas y ahí parte todo este proceso. Entonces estaba en un momento, además, emocional tremendamente vulnerable. Probablemente, yo no lo sé, pero según la historia que ustedes cuentan, sería por eso que él primero habla con ella. Porque ella estaba en una instancia muy vulnerable, viviendo con una amiga de infancia, pero con quien habían mantenido una relación que iba y venía en el tiempo, que le ofrece su casa
porque ella no tenía dónde estar, conoce a este amigo en quien ella confiaba, era muy fácil, porque estaba muy vulnerable. Y por eso también es muy importante saber pedir ayuda. Nos cuesta muchas veces conectar con nuestras redes. Cuando estamos mal nos quedamos callados, tratamos de solucionarlo solo, creemos que nadie nos va a poder ayudar. Y ahí, en esos momentos, es cuando más tenemos que buscar en las redes profundas, que se llaman, en los lazos reales. Porque es muy fácil caer en lazos que no son de verdad. La angustia, la desesperación, el estado emocional en que se encontraba, la hace una víctima fácil para un estafador. Totalmente. Por eso probablemente esto no se genera antes con Nancy. Por eso se genera cuando aparece Nicole. Porque el estado afectivo en el que ella estaba la hacía tremendamente vulnerable. Y es súper importante que tengamos conciencia que no estamos bien. Saber entender que cuando no estamos bien, la razón puede estar nublada, la capacidad de análisis puede estar alterada, ¿no? Nos cuesta entenderlo, pero efectivamente nuestro cerebro está hecho para nublarse cuando estamos mal emocionalmente. Sí, en ese momento estaba totalmente bloqueada y caí fácilmente en el juego de Rubén. Nos olvidamos a veces que tenemos una base tremendamente animal. Cuando estamos mal nos bloqueamos, nos cuesta pensar porque lo único que aparece es la sensación de supervivencia, de buscar ayuda, de aferrarnos a lo que venga. Exacto. Y queremos creer a veces en lo que escuchamos. Queremos creer, no vemos las señales, empieza una suerte de atención selectiva porque básicamente es como si el rango en donde yo estoy pensando, por así decirlo, fuera de este tamaño, pero cuando estoy con las emociones se bloquea. Entonces me quedo solamente con la sensación de que nadie me puede ayudar y de que quien me puede ayudar es alguien en quien probablemente no puedo confiar. Por eso es que es importante, insisto, en esos momentos no tomar decisiones. Yo siempre digo, en los momentos de angustia, cuando la gente termina una relación o está mal, inmediatamente quiere cambiar la vida. Y lo primero que le decimos nosotros es, no haga nada. Vívelo, siéntelo, recupérate y ahí tomas decisiones importantes en la vida. Conversar con tu círculo, buscar mentes frías que no estén involucradas en la vivencia que tú estás teniendo para que puedan darte una opinión imparcial. Porque a lo mejor si lo hubieran ido a comentar a alguien, mira, le estoy pasando 2.700.000. ¿A quién? No, un señor que conocí hace 6 meses, le hubieran dicho, ¿pero cómo? A una ejecutiva de cuenta que me va a dar un crédito hipotecario. ¿Y la conoce? No, no la he visto nunca. ¿Y en qué banco trabaja? Parece que en tal banco. Siempre, es todo sospechoso. Es todo, y por lo general, también eso es otra cosa que nos enseñan. Las personas cuando estamos mal tendemos a irnos para adentro, a no pedir ayuda. Porque creemos que nosotros tenemos que darle solamente los momentos alegres a los demás. Y cuando estoy mal, me resguardo en mí misma y no pido ayuda. Yo insisto, y es algo que deberíamos aprender desde chicos. Cuando estamos mal emocionalmente, hay que buscar las relaciones y en los lazos de larga data. Tal como dices tú, en esa persona que conozco hace tiempo que a lo mejor hace un año que no hablo, pero sé que va a estar. Y buscar en ellos y pedir ayuda para tratar de una u otra manera de buscar esa mente fría, de vivir mi proceso y que alguien me acompañe en este proceso, que me organice en este proceso y cuando yo puedo salir adelante y me siento firme, recién ahí tomar decisiones. Porque acá hay sumas de dinero involucradas que a lo mejor para algunos no son tan importantes, pero cuando es el bolsillo propio, duele harto. Entonces cuando uno va a invertir platita que cuesta ganársela, hay que preguntar una y otra vez, pedir opiniones, conversar, averiguar, googlear, ver el programa para que aprendan a desconfiar. Si a nadie le regalan la platita. Más nosotras que somos madres solteras, disculpa mía. Mucho más nosotras que tuvimos que hacer todo para obtener todo este dinero. Y aquí lo encontramos, no nos llevó a nada bueno. Nosotros tenemos familia, los 3 tenemos familia, pero nosotros somos nuestra familia porque no tenemos una ayuda de otras personas. Preguntar no es tan complejo. Claro, es que nos preguntamos entre nosotros, pero nosotros no tenemos buena idea. No era la buena consejera una de las otras. Como sea, esto es parte de la vida, esto pasó. Están claras en que es bien difícil. Puede que obtengan una sanción legal o judicial en contra de este señor, pero recuperar el dinero es bastante difícil. Lo sé. Y uno no puede quedarse lamentando toda la vida de un error.
no puede quedarse lamentando toda la vida de un error. Tiene que aprender a sacar experiencia y a seguir creciendo, ¿no, Pamela? Aprender a pedir ayuda, aprender a socializar los problemas y por sobre todo, las soluciones mágicas no existen. Siempre y cuando haya algo que suena distinto, tan fácil, distinto al proceso normal, siempre busquemos. Siempre puede haber algo más y siempre ahí, sobre todo, es cuando tenemos que asesorarnos de la gente que sabe. Es que a nosotros se nos agrandaron los problemas. O sea, aparte de lo que nos pasó ahora, nosotras quedamos sin trabajo. Y nos entraron a robar a nuestra casa. Es increíble, no sé qué fueron a robar porque teníamos 3 cosas nomás y esas 3 cosas se las robaron. Suena irrisorio, pero... con robar, señorita, golpearon a mi hijo menor. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 15. Y nos robaron lo poco que teníamos. Y posterior a eso, nuestro arriendo, nuestra arrendataria nos está pidiendo la casa. Entonces también estamos en esa situación muy... O nos vamos, les dijo, a fin de mes, ahora de este mes, o se van, o pagan 350.000 pesos por donde nos encontramos viviendo yo y Nancy. Claramente las condiciones que vivimos y la casa no merece ese valor. Es que a nosotros nos chocó mucho esto porque la verdad, llevo como 1 año, 2 meses viviendo en el mismo lugar y nunca le había quedado debiendo a la arrendataria, ni me había atrasado ni un día. Nunca he sido mala paga, yo tengo voucher y todo eso. Y este mes yo le dije, mire, ¿sabe qué nos pasó? Le mostramos la carpeta completa, ¿sabe qué nos pasó esto? Perdimos todo nuestro dinero. Mi hijo cayó al hospital porque mi hijo tiene asma, lleva 14 hospitalizaciones, entonces todo eso se juntó y le expliqué todo. Y ella me dijo, no, yo quiero que abandonen la propiedad porque yo no puedo estar perdiendo dinero. Y me duele un poquito porque yo sé que cada uno tiene sus problemas, yo puedo comprender eso, pero yo nunca le había fallado a ella como para que me echara así. Nunca le había fallado un mes de arriendo, nunca. Lamentablemente uno no puede obligar a los otros a una situación. Además, están hablando de un arriendo así, es un arriendo informal, entonces seguramente no hay contrato, no hay nada. Es más sano buscar un lugar que puedan pagar y donde estén tranquilas, porque hacer entrar en razón a alguien con sus argumentos, claro, es involucrarse en otra discusión sin fin. A veces, cuando todo se viene encima, hay que ir de a poco. Hay que ir un día a la vez, solucionando un problema a la vez. Y dentro de eso uno tiene que tratar de estar bien. El estado emocional de Nicole, sobre todo, a mí me preocupa mucho. Ha sido muy poco tiempo. Ella lleva de marzo viviendo con Nancy y le ha pasado de todo desde marzo hasta ahora. Hay que buscar soluciones, ¿no? Hay que buscar soluciones, una cosa a la vez, pero por sobre todo buscar ayuda. Porque cuando uno está mal y no pide ayuda, es como si este círculo fuera creciendo. Porque empiezo a tomar malas decisiones, no sé cómo ir solucionando y uno se ve en un mundo en donde todo es negro. Exacto. Una cosa a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez y partir por cuidarse usted. Muchas gracias, Pamela. Cada vez se está haciendo más frecuente escuchar personas que son víctimas de estos fraudes, de estos engaños, de distintos hechos que tienen por objeto sola y exclusivamente quitarle a la gente lo poco y nada que tiene, que es lo más tremendo de esta historia. O sea, quitarle algo a alguien siempre es terrible, ya sea que sea un millonario o que sea una persona de escasos recursos, pero cuando es una persona a que es poco y nada lo que tiene y se lo quitan, duele más, porque afecta más, porque la sensación de injusticia es más terrible, porque remontar esa situación es más terrible. Y esto se facilita hoy día por los medios de comunicación, por las redes sociales, por la desesperación, por la angustia, por una serie de factores. Y creo que la única forma que nosotros podemos colaborar es enseñando cómo prevenir, cómo no caer en estos embrujos, en estas defraudaciones y aprender
a autocuidarnos al respecto. Y para eso tenemos el honor de tener en el estudio a doña Javiera García, capitán de Carabineros, que nos viene a explicar qué pasa con estas estafas, con estos engaños, cómo debemos proceder cuando estamos frente a ello y cómo principalmente prevenir, mi querida, que esto no nos pase, que no caigamos tan fácil presas de estos engaños. Sí, es lamentable escuchar el testimonio porque cuando analizamos los casos cada vez resulta más frecuente el encontrar estafas que a través de redes sociales se logran concretar. Y más aún cuando logran conocer a las personas. Y acá es el llamado. Si usted recibe algún mensaje o es contactado entregando una oferta, que es un tanto difícil que esto ocurra, con ofertas que no están dentro del mercado, siempre alertar, denunciar resulta ser esencial. ¿Cómo yo puedo detectar si me quieren estafar o no? Estamos viendo que este tipo de personas buscan generar algún lazo de cercanía con su víctima. ¿Qué es lo que hace en este caso? Incluso en algunos casos tienen personalidades que no son agresivas, son bastante encantadoras. Pero aquí hay ciertas características que son importantes. Él incluso menciona ser funcionario de Carabineros en retiro y esto lo utilizan para generar confianza, que ustedes se sientan que él realmente era una persona de bien. Y aquí es el llamado porque lamentablemente este tipo de personas busca o se presenta como carabinero, como PDI, como una persona que genere una confianza para evitar cualquier tipo de duda. Siempre debemos corroborar la información que nos entregan. Si a usted le está haciendo una oferta o en este caso que le estaba ofreciendo algo que era difícil que sea, incluso no era por los canales formales, estaba ajeno a lo que uno realiza para adquirir una casa, ya debe llamarnos la atención. Y si ya tengo algún tipo de duda, consultar, preguntar y, por supuesto, entregar la denuncia, porque lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde las estafas tienden a ser más recurrentes, no solamente en una compra o venta de algún producto, sino más bien en este tipo de cosas, para tener algún crédito, para tener algún tipo de gestión que las personas no saben bien cómo hacerlo y se aprovechan del desconocimiento de hacer un trámite como era en este caso. Pregunta, para que vayamos aprendiendo. Cuando alguien dice ser abogado, yo puedo entrar a la página del Poder Judicial y con el nombre y RUT puedo confirmar si es abogado o no es abogado. Si alguien dice ser carabinero o en retiro, debiera tener o PDI, debiera tener una identificación que valide esa aseveración, ¿o no? Sí, nosotros tenemos una identificación y la tenemos también cuando ya nos vamos a retiro. Y en caso que no la presente, diciendo que es carabinero, usted puede corroborar en cualquier cuartel policial y le puede indicar al carabinero en la guardia, ¿sabe qué? Se me presentó esta persona, dice que es carabinero, será sí o no, y de inmediato se van a levantar todos los canales que tenemos nosotros a disposición para indicarle si esta persona es carabinero o le va a decir de inmediato, ¿sabe qué? Cuídese dónde la contactó, cómo la contactó, porque esta persona no es carabinero, como en este caso. Si ya lamentablemente, como en este caso, fui víctima o me siento víctima de una posible estafa, ¿debo dirigirme inmediatamente a Carabineros? Bueno, también a la Policía de Investigaciones o a los tribunales. En el caso de ir a Carabineros, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? El procedimiento acá usted va a entregar, a través de su declaración, todo lo que le ocurrió y así también un avalúo del dinero que perdió. Esto se va a dar cuenta al Ministerio Público y se va a iniciar una investigación que va a generar probablemente varias diligencias. Esto es, por un lado, desde un punto de vista penal, pero también pudiese tener otro tipo de acciones, pero ya civiles. Lo importante acá es que usted denuncie, que se acerque a las instituciones, a Carabineros, a la PDI, el mismo Ministerio Público, entregando su testimonio, porque resulta ser vital para nosotros lograr la detención de estas personas, identificarlas, y eso lo hacemos a través de la denuncia. Sí, nosotros denunciamos. Tengo acá la denuncia que se hizo y la derivación que se hizo al Ministerio Público, tal como señala la capitán de Carabineros, y la investigación está en proceso. Y sería bueno que con los antecedentes que se están conociendo, a las personas que usted ha contactado, que también se sienten víctimas, se sumen a esta denuncia. Al hacer su propia denuncia, hagan referencia a la existencia de esta denuncia para que así se puedan acumular las causas.
Es importante que perdamos la vergüenza cuando hemos sido lamentablemente estafadas o por un delito así, porque existe la vergüenza. Pero esto no nos ayuda a nada. Acá tenemos que hacer las denuncias, ustedes tienen testimonio, esta información, entregarla a la investigación que está en curso, porque probablemente podría tener buenos resultados. Verificar la información que se nos entrega, desconfiar de los conductos poco regulares o poco formales y hacer la denuncia correspondiente. Son los tres mecanismos, pero esenciales ante cualquier tipo de caso que podríamos evitar una estafa como esta. Muchísimas gracias, doña Javiera García, capitán de Carabineros. Muchas gracias por su información. Ya, pues, queridas, la denuncia está hecha, el proceso está. Yo les sugiero que dejen esto en manos de la justicia y dejen de invertir tiempo acá. Si esto logra llegar a un puerto, si se logra una sanción, les van a avisar, les van a llamar, les van a comunicar. Con esta conversación que hemos tenido hoy día seguramente surjan más denuncias y eso fortalece la acción judicial de ustedes. Hay que seguir adelante y nosotros entendemos como programa que es súper importante para doña Nicole sobremanera recibir la ayuda y compañía necesaria para su reconstrucción emocional y psicológica. Y para eso nos contactamos con el Centro de Terapia Sanarte, quien ha puesto a su disposición una asistencia psicológica. Le vamos a dar los detalles para que pueda contactarse con ellos a la brevedad. Ok, gracias. Y vamos a seguir en contacto si es que alguien decide colaborar o si alguien decide o conoce mayores antecedentes sobre este mismo accionar para ir entregándole a ustedes toda la información o ayuda que nosotros podamos recibir. Y con esto cerramos la sesión.